Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, queridos hermanos y queridas hermanas. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de volvernos a encontrar en este su espacio En paz me acostaré. Producido por ministros de la palabra, todos los lunes, los miércoles, viernes y domingo. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de esta emisora web Vino Nuevo Radio, al ser las 8 de la noche. También estamos transmitiendo en video por medio de Facebook Live en el perfil Ministros de la Palabra. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar a tantas personas, muchas de ellas que tal vez no llegaremos nunca a conocer, pero que esperamos que sean bendecidas y edificadas con la exposición de la palabra. Una palabra que viene del cielo, una palabra que viene de parte del Señor. Aquí no transmitimos criterios humanos, aquí no transmitimos prejuicios, sabiduría humana. Es palabra del Señor. Usted puede constatar cada argumento, cada versículo que transmitimos a cada uno de ustedes, siempre ajustados con todo temor y temblor a la palabra del Señor. Nos corresponde en esta noche la continuación del tema que iniciamos el miércoles anterior, el cual titulamos El quinto jinete del Apocalipsis. Hoy estaremos hablando la segunda parte de este tema. ¿Qué le parece si me acompaña en una breve oración para encomendarnos al Señor en esta noche? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos estás permitiendo una vez más el privilegio de poder llevar ese mensaje a muchas personas que están conectadas por audio y video. Pedimos que tú nos des el discernimiento, que tú nos des claridad de palabra, de voz, que podamos ser entendibles para todos aquellos que nos van a escuchar y transmisores de tu palabra, mensaje que viene del cielo y que has depositado en cada uno de nosotros. Por cada corazón que se va a incorporar en esta noche, que puedan abrirlo, atesorar tu palabra, que puedan, Señor, sentirse animados, fortalecidos, cada uno de ellos. También, Padre, pedimos también en esta noche, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10, dice el Señor: recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. No echen en el olvido, dice el Señor, las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro. Porque yo soy Dios, yo y nadie más. Y no hay otro que me iguale, dice Dios. Yo anuncié desde el principio lo que va a pasar al final. Y he dado a conocer desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo lo quiero. Hermano y hermana, el Señor ha revelado a través de su palabra lo que va a acontecer en el futuro, para que nadie pueda presumir ignorancia, para que nadie pueda alegar desconocimiento. El Señor dice que Él desde tiempos antiguos ha sido claro, diáfano, con lo que va a suceder en los últimos tiempos, lo que le va a suceder al hombre que lo ama a Él y al hombre que no lo ama a Él. Entonces, lo que estamos transmitiendo en esta noche es voz del cielo sumamente clara
para que podamos entender que Dios es un Dios de planes, que todos sus planes, dice Isaías 46, versículos 9 y 10, se van a cumplir. ¿Existe realmente el infierno? Una pregunta que muchos millones de personas se han hecho desde la antigüedad. ¿Realmente existe un lugar que se llama infierno? Y si Dios es amor, porque eso es lo que se pregona, ¿por qué es que Dios llegó a crear el infierno? No sé si usted lo sabía, pero todos los días mueren 150,000 personas en el mundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿a dónde van esas 150,000 personas? Hagamos un breve repaso de lo que vimos el miércoles anterior para podernos ubicar en el contexto, principalmente aquellos hermanos que hoy nos están reportando su sintonía y que tal vez no tuvieron la oportunidad de estar en la primera parte del miércoles anterior. Empezamos diciendo que Apocalipsis capítulo 6 nos habla de 4 jinetes. El jinete número 1 montado sobre un caballo blanco, la falsa religión. El segundo jinete, que es la guerra, montado sobre un caballo rojo. El tercer jinete, que es el hambre, está montado sobre un caballo negro. Y el cuarto jinete es la muerte, el cual está montado sobre un caballo amarillento. Sin embargo, hay un quinto jinete que sigue a la muerte. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí al que decía al cuarto ser viviente: acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Ese es el cuarto jinete montado sobre un caballo amarillento, pálido, dice Juan, que es el que está escribiendo el libro de Apocalipsis. Y lo seguía otro jinete. Hay un quinto jinete, el cual se llamaba Infierno. Y dice Juan, es el representante del reino de la muerte. Y los dos, tanto la muerte como el infierno, recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con guerras, con hambres, con enfermedades y con ataques de animales salvajes. Apocalipsis capítulo 6, 7 y 8 nos revela, querido hermano y querida hermana, nos revela que la muerte y el infierno son seres vivientes, espirituales o materiales, que tienen cualidades como una persona. Tanto la muerte como el infierno tienen pensamientos, emociones y voluntad, y pueden actuar con poder y libertad limitados sobre todo ser viviente en un tiempo y en un espacio limitados también. Ahora, ¿quién es el que les permite actuar? Es Dios. Nos pueden actuar a la libre. Ellos pueden celebrar pactos y negociaciones con quienes así lo desean. Muchas personas hoy en día pactan con la muerte, pactan con el infierno con tal de recibir dádivas a cambio. Recordemos que tanto la muerte como el infierno son súbditos de Satanás, son enemigos de Dios, están al servicio de el maligno y pueden realizar negociaciones como si fueran personas comunes. Esas negociaciones las realizan con seres humanos. Comparados con la ambición humana, ambos nunca están satisfechos. La muerte siempre quiere más. El infierno siempre quieren que le mande más hombres y mujeres a esta morada. El poder de la muerte y del infierno, como decíamos el miércoles anterior, es limitado hasta que reciban la última orden. Apocalipsis capítulo 20 revela de que les va a ser demandado, o en un momento dado en la historia, que entreguen a los muertos para ser juzgados. Por eso es que también el tiempo de acción de la muerte y el infierno es limitado. Ambos serán juzgados como personas y con sentencia firme se va a ejecutar una pena, exactamente igual como se hace con el ser humano. Ambos serán lanzados al lago de fuego. Tanto la muerte como el infierno, dice Apocalipsis 20, serán lanzados al lago de fuego. Hablamos acerca del cuarto jinete el miércoles anterior, así es que estoy haciendo simplemente un breve resumen. Si usted tiene interés, puede revisar en nuestro perfil de Facebook, Ministro de la Palabra, puede revisar el tema del miércoles anterior que quedó grabado en video
y poder ver a nivel de detalle todo ese breve resumen que estoy dando, porque necesito pasar al quinto jinete. Sin embargo, del cuarto jinete, que es la muerte, decíamos que la muerte ejerce un dominio exclusivamente sobre la tierra. Ese es su ámbito de acción. Y el ser humano es la víctima de la acción de la muerte. ¿Y por qué la muerte acciona sobre el ser humano? Porque el ser humano le dio precisamente esa potestad a la muerte a partir de la desobediencia de Adán y Eva. Dios les dijo, si comen de ese fruto, de ese árbol, van a morir. Pueden comer cualquier fruto de cualquier árbol del huerto, pero si comen de ese morirán. El hombre desobedece y automáticamente habilita para que la muerte entre en acción hasta el día de hoy. La muerte, como usted sabe, es una pena. Cuando usted ha perdido un ser querido, cuando ha perdido una amistad, tal vez has perdido a tu esposo, a tu hijo, la muerte es una pena, es una grandísima pena, un padecimiento por el que irremediablemente hasta el día de hoy nosotros, que somos los seres humanos, tenemos que padecer hasta la segunda venida de Cristo. Y la muerte, como usted sabe, hermano y hermana, tiene una misión. La misión es el fracaso de la iglesia. La muerte es feliz llevándose a los hijos de Dios, porque la muerte no distingue entre una persona rica o una persona pobre, no distingue entre una mujer o un hombre, no distingue entre nacionalidades, no distingue si la persona es enferma o está sana, no distingue si la persona es hija de Dios o no es hijo de Dios. Y aunque hayan hijos de Dios que ya han partido con el Señor, la muerte no tiene la victoria, porque otros hijos se levantan, nuevas generaciones se levantan para continuar la brecha. El mismo Jesús decía que ni las puertas del Hades iban a poder prevalecer contra la iglesia. El día que ya yo no esté en ese mundo, otros hombres y otras mujeres se van a levantar y van a seguir con la bandera del Evangelio, llevándolo a toda persona. Ahora, Isaías profetizaba, según lo vimos el miércoles anterior, que un día Dios le quitaría el poder que una vez el hombre le otorga a la muerte. Y ese poder se lo quita a través de Jesús, quien es el que destruye a la muerte por medio de su propia muerte. El poder que tenía Satanás sobre ese dominio del imperio de la muerte le es arrebatado a Jesús. Y a través de esa sangre bendita de Cristo, le arrebata el mismo Jesús a Satanás el poder que el hombre le había otorgado en el huerto del Edén. Y la profecía de Isaías se cumple a partir de la resurrección de Cristo. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y el infierno. Punto. Se acabó el poder que tenía la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Eso nos da a usted y a mí, hermano y hermana, una seguridad de que si morimos con Cristo, inmediatamente pasaremos a la presencia del Señor. Palabras idénticas como las que Jesús le dijo a aquel ladrón aquel viernes en la tarde, cuando el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ese día Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy mismo, una vez que partas de este mundo, estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la seguridad que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos, que aunque muramos, inmediatamente seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre jamás en su gloria eterna. El quinto jinete del Apocalipsis es el infierno. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Y el infierno es el representante del reino de la muerte. Cuando usted y yo vamos a la mitología griega, el Hades era el guardián de los infiernos, el señor de un reino que existía bajo de la tierra, el rey de los muertos, o sea, un ser. La mitología griega decía que el Hades era un ser. Por eso es que usted constantemente ve en la Biblia esta palabra, Hades en griego, Seol en hebreo. Según el Antiguo Testamento de nuestro canon bíblico
aceptado, el infierno es un lugar que se traduce del vocablo hebreo Seol. Hades en griego, Seol en hebreo. Según el Antiguo Testamento, este lugar era una morada de los muertos. El Antiguo Testamento, interesantemente, si usted ha tenido la oportunidad de estudiarlo, no hace una separación entre los muertos buenos y malos. No distingue, simplemente habla de Seol. Usted lee al salmista, usted puede leer a Job, usted puede leer a Daniel cuando habla acerca del Seol, y habla acerca exactamente de un lugar. Y ese lugar es una morada. Y esa morada tiene a los muertos. Y tiene a esos muertos sin distinción. No dice si son buenos, no dice si son malos. Simplemente los mete en el mismo lugar. Cuando vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, Daniel 12, 2, dice Daniel en una profecía. Recuerde que el libro de Daniel es un libro también profético y escatológico. Muchas de las profecías de Daniel se cumplieron en los años posteriores. Cuando usted va al libro de Daniel en el capítulo 11, todo el capítulo 11 es una profecía de lo que va a acontecer en los próximos 300 años aproximadamente hacia adelante. Y Apocalipsis, Daniel 7, 8, 9 y 10 nos habla muchísimo acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Es un libro que cuando estudias el Apocalipsis es un libro profético de consulta, porque hay muchas similitudes en los acontecimientos de los tiempos posteriores que encuentras en el libro de Daniel. El capítulo 12, versículo 2, Daniel hace una alusión, es una profecía respecto a la resurrección de los muertos. Dice la palabra del Señor: del polvo de la tierra se levantarán multitudes de muertos y enterrados. Daniel está profetizando lo que va a acontecer en el futuro con todas aquellas personas que han muerto desde Adán. Y dice Daniel capítulo 12, versículo 2: algunos se irán a disfrutar de la vida eterna, otros pasarán vergüenza y serán despreciados para siempre. Hay algo sumamente importante en ese versículo 2 del capítulo 12 del libro de Daniel, porque a Daniel no se le revela el destino de los muertos. Vean que lo único que dice Daniel es que del polvo de la tierra se van a levantar muertos que están enterrados. No dice si son los muertos buenos o si son los muertos malos. Vamos a tratar de aquí al domingo, al próximo domingo, le invito desde ya, porque vamos a estar hablando acerca de cuál es la condición de las personas cuando mueren. Una vez que usted muere, ¿qué sucede con usted? Bueno, va a depender de lo que usted hizo aquí en la tierra. Primero, para empezar, lo que sucede con usted después de muerto será necesariamente evaluado a partir de lo que usted hizo aquí en la tierra. Si usted se comportó en vida como un hijo de Dios, inmediatamente cuando muere pasará a gozar de la gloria eterna del Señor. Si usted muere sin Dios, inmediatamente pasará a un lugar de tormento, que es de lo que estamos hablando en esta noche. Por eso es que usted no tiene que perderse esta seguidilla de mensajes que iniciamos el miércoles y terminaremos el próximo domingo. Venimos hablando de la muerte, venimos hablando del infierno y de la condición de las almas una vez que han dejado esta tierra. Daniel capítulo 12, versículo 2, a Daniel no se le revela qué es lo que ha sucedido con todos esos muertos buenos y muertos malos, o los que una vez fueron vivos buenos y vivos malos. Pero lo que sí se le revela a Daniel, y es clarísimo que usted y yo podamos entenderlo en esta noche, es que una vez que se levanten esos muertos, que sean resucitados, entonces hay una separación. Daniel sí precisa la separación de los muertos en cuanto a lo que sucede posteriormente con ellos. Cuando son resucitados, dice Daniel, unos se irán a disfrutar de la vida eterna, pero solo una parte. Hay dos grupos de personas: aquellos que resuciten para vida eterna y aquellos que resuciten para vergüenza
y los cuales serán despreciados para siempre jamás. Entonces Daniel sí revela una separación de personas resucitadas, aunque no me dice qué pasó con aquellas personas que partieron de este mundo. ¿Qué pasa con los buenos? ¿Qué pasa con los malos? Esa parte Daniel no la aclara. Sin embargo, usted y yo, gracias a Dios, 2500 años después, podemos entender a través de las Escrituras aquello que Daniel en esa oportunidad no le fue revelado, pero que usted y yo hoy sí contamos con esa revelación. El Seol, según el Antiguo Testamento, es un lugar mucho mayor que una fosa común. El Seol es una región espaciosa. La morada de los muertos es una región espaciosa. Hay campo todavía, y aunque han muerto millones de personas desde Adán hasta nuestros días, todavía tiene campo para seguir recibiendo muertos. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 14, nos dice: por eso el Seol, que también se traduce como sepulcro, como infierno, como tumba, como reino de los muertos, ensancha su garganta, dice Isaías capítulo 5, versículo 14. Abre bien grande la boca para recibir en plena fiesta a todos los que se la pasan en parrandas y en diversiones destructivas. O sea, este lugar tiene campo, tiene una garganta tan grande que está dispuesta a recibir a todos aquellos que solo se la pasan en una pura fiesta, a todos aquellos que se la pasan en parrandas, aquellos que solo andan buscando su propia destrucción. El infierno le encanta llenarse de todo tipo de gente maliciosa, gente perdida, gente inicua, que todos los días, segundo a segundo, están cayendo en sus garras. El Seol también, hermano y hermana, ha devorado a un sinfín de muertos. Millones de ellos están en ese momento en ese lugar, pero aún así el Seol cada día quiere más porque no logra saciarse con los que ya se ha llevado. Salomón decía en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículo 15 y 16, que hay cosas que nunca se sacian, y una de ellas es el abismo, que es otro sinónimo que se le da a esta morada de los muertos. El abismo que cada día, que cada momento, que cada instante pide más muertos, que le manden más, deseosa de recibir todas aquellas almas que van a la perdición eterna una vez que dejan este mundo. El Seol, el infierno, como lo vamos a ver ahora en nuestra conclusión, es un lugar del cual es imposible regresar. Hermano y hermana, póngame mucha atención a lo que le voy a decir en esta noche. Y se lo digo con todo temblor, se lo digo con todo amor, y me apena mucho tal vez si a usted le han adoctrinado mal desde un púlpito, o si usted le permitió a un televangelista o a un predicador o a un maestro que le metiera ese tipo de ideas en la cabeza. Pero le voy a decir algo en esta noche: los muertos no vuelven. El que murió, murió. Nadie regresa para cuidarte, nadie regresa para hablarte al oído, nadie regresa del lugar de los muertos para apoyarte, para molestarte, para asustarte. El que se murió, se murió. Y se encuentra en un lugar y en un destino, porque solo hay dos lugares, como lo vamos a ver ahora, donde esa persona se encuentra. Y no puede pasar de un lado al otro, ni tampoco puede volver a regresar otra vez a la tierra. El que muere, muere. No es lo mismo morir con Cristo y morir sin Cristo. Hay una grandísima diferencia y la Biblia en eso es clara. Pero el muerto no vuelve. Y no hay nada que podamos hacer por aquel que ya se haya ido. No se deje engañar por esas doctrinas extrañas y malignas y satánicas que presumen que nosotros podemos mover a los muertos de un lado para el otro o facilitarle su eternidad si es que él no tuvo tiempo de hacerlo. Usted no puede hacer nada
por el que se fue, como el que se fue no puede hacer nada por usted que todavía está en la tierra. Lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, y yo quiero que en esta noche usted le quede totalmente claro que los muertos no regresan absolutamente para nada. Una vez que la persona muere, queda totalmente eliminada del registro terrestre, y aquí no hay nada que hacer, y es cuando verdaderamente la persona va a empezar a vivir. Tu vida no son esos 40, 50, 70 años que tienes en la tierra. Aquí lo que estás haciendo es preparándote para la vida eterna. Desde el momento en que naces, eres un ser inmortal. Nunca más volverás a morir, porque la muerte es una transición. La muerte no es una extinción. Cuando morimos es cuando vamos a empezar a vivir, y por eso es que es tan importante que en esta noche estés prestando toda la atención a la palabra del Señor. No veas al emisor, no me veas a mí, no es tan importante mi voz. Lo que quiero es que pongas atención a la palabra del Señor, porque lo que haces en vida es lo que determina tu destino eterno después que hayas partido de este mundo. Job decía en el capítulo 7 de su libro homónimo, versículo 9 y versículo 10, como la nube se disipa y desaparece, así los que descienden al lugar de los muertos se esfuman para siempre, y no volverán jamás. A su familia y su hogar jamás volverán a aparecer. Job capítulo 7, versículo 9 y 10. Puedes consultar esos versículos más tarde. Lo que quiero es que ahora pongas toda la atención a este tema. Puedes repasar ese video, quedará grabado en nuestro perfil de Facebook y también en el perfil de la radio, en la página de Vino Nuevo Radio. Pero Job capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, y vuelvo a repetir, como la nube se disipa y desaparece, así los que descienden al lugar de los muertos se esfuman para siempre, y no volverán jamás. A su familia y a su hogar jamás volverán a aparecer. Todo aquello que te hayan enseñado que contradice lo que habla la palabra del Señor, con todo respeto, te mintieron. Tu esposo no va a volver, tu hermana no va a volver, tu hijo no vendrá del más allá a hablarte. Se fue, y se fue para siempre jamás. Y yo lo creo así, porque así lo dice la Biblia. El problema es que si yo no creo lo que dice la Biblia, no estoy creyendo en nada. No se vale creer unas cosas y otras cosas no. No se vale creer solo lo que me sirve, y lo que no me sirve lo desecho. O me crees toda la Biblia de tapa a tapa, o con todo respeto te animo a que mejor no creas absolutamente nada. Aquí no puede haber parcialidades. El Seol, la morada de los muertos, o el infierno como lo vamos a ver ahora, se encuentra en la misma tierra y debajo de la tierra. El infierno, hermano y hermana, se encuentra debajo de tus pies. El libro de Números, un libro perteneciente al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, capítulo 16, versículo 33, nos habla acerca de la rebelión de Coré y todos aquellos que siguieron a Coré en esa rebelión contra Moisés. Dice que todos aquellos que se rebelaron, Números capítulo 16, versículo 33, todos cayeron al fondo de la tierra y cayeron vivos, fueron tragados vivos por la tierra, ni siquiera murieron para ser trasladados a ese lugar, sino que sin morir descendieron a ese lugar y también descendieron con sus posesiones. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron en medio de la congregación. No logro imaginar el espectáculo, el miedo, el terremoto, porque la tierra se abre, se los traga y desaparecen. Cayeron vivos al infierno todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento se da un desarrollo doctrinal respecto a esta morada de los muertos, y vamos a ver qué importante es entender
la separación que hay de los que mueren con Cristo y de los que mueren sin Cristo, de los que mueren agradando a Dios y de los que mueren sin agradar a Dios. De esto hablaremos después de una breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo a través de audio y video, les saluda su hermano Marco Peña. Hoy estamos tratando la segunda parte del tema que iniciamos el miércoles anterior y que hemos titulado El quinto jinete del Apocalipsis, el cual no es más ni menos que el infierno, el representante del reino de la muerte y que acompañaba al cuarto jinete del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 al 9, la cual iba montada sobre un caballo amarillo y pálido. Usted puede contactarnos a nuestro WhatsApp 00506 código de área Costa Rica y marcar el 8528-6323 código de área 00506. Está quedando en pantalla para todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live, y puede marcar el 8528-6323. Usted puede enviarnos sus comentarios, puede enviarnos sus peticiones. Con muchísimo gusto estaremos para atenderle. No quiero pasar por alto aquellas personas que hoy nos han dado su preferencia a través de las distintas plataformas. Yo quiero saludar a nuestra querida Francis Oriamuno, también a su madre doña Doris, y también quiero saludar a Cinia, su hermana, la cual se encuentra en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. También nos reporta sintonía nuestro hermano Pedro Emilio Argueta Martínez, nuestra hermana también Maru Fonseca, nuestra queridísima también y muy amada hermana doña Lisbeth Mora. Dios le bendiga, hermana Lisbeth, Dios bendiga a tu esposo, don Gilbert. Gracias por estos hermanos de Heredia que nos sintonizan con muchísima regularidad en nuestros espacios que tenemos los lunes, miércoles, viernes y domingo. En paz me acostaré a partir de las 8 de la noche. Nuestra hermana Marta Dimas, siempre sintonizando el mensaje de la palabra. Gracias a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en esta noche de palabra, el quinto jinete del Apocalipsis. ¿Qué sucede a partir del Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento resumimos que el lugar de los muertos se llama Seol en hebreo, Hades en griego, un lugar donde caen todos. Hay una revelación que está haciendo falta en el Antiguo Testamento, que Dios la va a revelar después y en los propios labios del Señor Jesús. Así es que ponga mucha atención, porque es Cristo el que revela, quita ese velo que existía de que todos los muertos, una vez que partían de esa tierra, llegaban al mismo lugar. Y como lo vamos a ver a continuación, esto no es así. Esto no es así. El concepto de Seol y Hades, hermano y hermana, se bifurca. ¿Qué es bifurcarse? Ok, se hace en una Y, se hace en dos vías. Y llega más bien a referirse a un lugar en las profundidades del más allá. El Seol, el infierno, es un lugar lleno de oscuridad, es un lugar lleno de sufrimiento para todos aquellos impíos. Ese lugar llega a tener sinónimos en el Nuevo Testamento, se le llega a llamar de otras maneras. Y ya empezamos a encontrar algunos vocablos muy interesantes en el Nuevo Testamento, como por ejemplo la palabra infierno, la palabra tártaro, la palabra Abadón o la palabra Apolión. Van a aparecer otros conceptos en el Nuevo Testamento, como el Hinnom, que es el lago de fuego, que es la morada eterna de los impíos, porque como lo vamos a demostrar, el infierno en ese momento es un lugar de tormento para aquellos que mueren sin Cristo,
y es un lugar parcial, que luego de ahí serán trasladados para ser juzgados ante el gran trono blanco, como lo veremos más adelante, y de ahí al lago de fuego, que será la morada eterna. Aparecen algunos conceptos muy hermosos, como el seno de Abraham, como el paraíso. Pablo hace mención del paraíso, Jesús menciona el paraíso. Jesús también menciona en el relato del rico y Lázaro, que es un texto obligado que tenemos que estudiar y analizar en este espacio, y habla acerca del seno de Abraham, un lugar de descanso, un lugar donde los que han muerto con el Señor ya dejan de sufrir, están en un lugar donde están solamente esperando que lleguen los que tienen que llegar, que se complete ese número de salvos, como dice Apocalipsis, para que una vez juntos sean llevados a la patria celestial y a recibir sus galardones, a participar de las cenas de las bodas del Cordero, a participar de la nueva Jerusalén. Todo esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, un libro muy hermoso, que ya en algunas oportunidades lo hemos estudiado, y que me encantará poder repasarlo con usted en alguna oportunidad en un tiempo cercano. Estos lugares, tanto el seno de Abraham como paraíso, indican que los hijos de Dios, una vez que parten de esta tierra, pasan a un lugar de consuelo. Todos aquellos muertos piadosos antes de la resurrección de Cristo también están gozando de este lugar. Ahora, antes de entrar a esa bifurcación, según el Nuevo Testamento y a partir de las palabras de Jesús, Ezequiel, en su libro homónimo, nos había dado una pincelada del destino de los muertos injustos, aunque la gran mayoría de los escritores y los que hacen referencia al lugar de los muertos no distinguen muertos buenos de muertos malos, Ezequiel sí lo hace. Y por eso es que le voy a invitar que vaya a este libro en el capítulo 32, versículo 21 al 32. Es claro este texto de la palabra en el Antiguo Testamento respecto a dónde están todos aquellos hombres y mujeres que murieron sin Dios y sin esperanza, que murieron en pecados, que no se arrepintieron de sus malas obras y que la muerte les llegó cuando estaban viviendo vidas perdidas. Ezequiel, capítulo 32, versículo 21 al 32. En el infierno, dice Ezequiel, líderes poderosos en tono de burla darán la bienvenida a los más fuertes de los poderosos y a todos sus aliados diciendo: ya llegaron. Miren, los que no confiaron en Dios ahora están tendidos. Todos esos hombres poderosos ahora están aquí, en lo más profundo de la tierra. Su destino es el mismo que aquel de la gente común y corriente. Muchos grandes líderes que murieron en pecado, muchas personas que murieron en pecado, están en este momento en el infierno deseando y esperando que otros se les unan a ese destino eterno que ellos tienen en este momento. Deseando que sus amigos, que sus familiares, que todos aquellos que se portaron mal en vida como ellos lo hicieron, también se encuentren con ellos en ese lugar de tormento. Y sigue diciendo el pasaje de Ezequiel, capítulo 32. Sí, ellos aterrorizaron a las naciones mientras vivían. Pero hermano y hermana, después de muerto, ya usted no aterroriza a nadie. Usted pudo haber sido en vida el más malo de los malos. Pero una vez que usted muere, ya no es absolutamente nadie. Pasa a ser igual que aquellos que nunca en vida hicieron absolutamente nada. Dice Ezequiel que ahora yacen en vergüenza y se encuentran en el reino de la muerte. Ahora están en la misma condición de aquellos mismos que mataron. Están sepultados en una fosa común y no como los señores caídos, quienes son sepultados con gran honor, con sus armas de guerra a su lado y sus escudos cubriéndolos en las espaldas, debajo de las cabezas. Usted ha podido ver a través de la historia esos grandes entierros de faraones, de grandes reyes,
que ellos serán enterrados con todas sus posesiones, porque había una presunción que en la próxima vida, después de la muerte, iban a seguir en su grandeza, iban a seguir con todas sus posesiones, iban a continuar con su belleza. No, usted vino a este mundo sin nada y se irá de ese mundo sin nada. No hay nada que usted pueda llevarse para el otro lado. Lo único que usted puede llevarse es su honorabilidad y agrado a Dios, o su vergüenza eterna y su separación de Dios para siempre jamás. Ahora, dice Ezequiel, aquellos muertos injustos, ahora, son solo polvo, como todos los muertos. Aplastados, yacen, aplastados, dice Ezequiel, yacen rotos, con todos los demás muertos que descienden al sepulcro. El que murió en la más ignominiosa situación, en pecado, se encuentra en la misma situación y lugar que aquel hombre o aquella mujer grandioso, inteligente, rico, monarca, como haya sido, y que haya muerto sin Dios, se encuentra en la misma situación. En ese lugar todas las personas son iguales. Por eso es que yo quiero decirte algo en esta noche. Muchos creen que hay pecados buenos y pecados malos. Pecados veniales, pecados mortales. Olvídese, hermano y hermana, pecado es pecado. Tan pecado es adulterar como mentir. Y el infierno, como lo vamos a demostrar, tiene un lugar idénticamente igual. Ahí no hay salones para los medios mentirosos y los mentirosos totales. No, es el mismo lugar donde van a estar juntos tanto los fornicarios, los homicidas, los hechiceros, todo ese tipo de personas, todos los que murieron en pecado, se encuentran en la misma situación. Así es que no me venga, por favor, a decir que hay pecados buenos y pecados malos, que su pecado no es tan peor como el pecado del otro, pero si usted y esa persona mueren, se van a encontrar en las mismas condiciones, en el mismo lugar y con el mismo sufrimiento, porque la Biblia en eso es totalmente claro. Usted no puede justificar lo que usted es, ni condenar a la otra persona por lo que es, porque ambos irán a parar al mismo lugar con la misma sentencia. Apocalipsis capítulo 20, la sentencia es: el que no esté anotado en el lago de fuego, el que no esté, anotado en el libro de la vida, se irá al lago de fuego. Y no dice salón A, salón B, salón C, no. El que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, cuyo tormento sube, arde por los siglos de los siglos. Día tras día, hora tras hora, los que han descendido a esta fosa le dan una recepción escarnecedora a los que le suceden después. Es un lugar tan triste, tan lamentable, que el que está ahí lo único que desea es que todos los que sean posible vayan a ese mismo lugar en el que él se encuentra. Como lo vamos a ver más adelante, es un lugar donde no se alaba a Dios. En el infierno lo que hay es odio, repulsión, todo lo malo, todo lo sucio, todo lo podrido. Logre imaginar, todo lo peor está concentrado en un mismo lugar. Los habitantes del reino de la muerte, como lo vamos a ver más adelante, y lo dice Ezequiel, no están dormidos, están completamente conscientes uno del otro. Y lo peor de todo es que el que está en el infierno en este momento tiene la conciencia clara de por qué se encuentra ahí, y por más que quiera negarlo y por más que quiera renegar contra Dios y maldecir a Dios en ese lugar, tiene la conciencia clara de por qué está en ese lugar de tormento, porque sabe que su conducta durante su estancia en la tierra es la que lo llevó a ese lugar donde está, del cual nunca podrá salir hasta que sea llamado al juicio ante el gran trono blanco e inmediatamente ser lanzado al lago de fuego para seguir siendo atormentado. El hombre y la mujer que muere sin Dios y sin esperanza, una vez que deja ese mundo, pasa a ser atormentado para siempre jamás. Ese mensaje no es para asustarlo.
Ese mensaje no es para condenarlo. Ese mensaje, líbreme Dios, no es para señalarlo. Yo no mando a nadie al infierno. Aún más, le voy a demostrar a través de la Biblia que Dios no manda a nadie al infierno. Que el infierno nunca se hizo para el ser humano. Se hizo para el diablo y para sus ángeles. Pero aquel hombre y aquella mujer que persista en esa necedad de no querer aceptar a Dios como su único y suficiente Salvador y Señor, van a terminar en el mismo sitio en el que se encuentre Satanás, en el que se encuentre sus ángeles, en el que se encuentre el falso profeta. Ahí va a dar el anticristo, ahí va a estar la muerte, ahí va a estar el infierno y todos los seres humanos que murieron en rebeldía contra Dios. Yo no quiero asustarlo, más bien es al contrario. Ese mensaje está destinado en esta noche para que usted tome una decisión y que su alma a partir de hoy sea arrebatada de ese lugar. Dios no lo quiere a usted ahí. El problema es que el que decide ir a ese lugar es usted y soy yo. Usted, por más que quiera, no me va a poder mandar al infierno. Yo, por más que quiera, no lo puedo llevar al cielo. Yo le puedo mostrar el camino, pero el camino lo tiene que tomar usted y el único camino es Cristo. Usted es el que toma la decisión de ir por la senda correcta. Nadie más. Ese es el derecho, la facultad que usted tiene como ser humano de decidir qué quiere hacer con usted una vez que parta de esta tierra. Es una lástima porque todos los que están en ese momento en el infierno, hermano y hermana, tienen un único consuelo. Y el único consuelo que hay después de la muerte en este lugar de tormento es tan pobre que ellos lo único que hacen es saber que no son los únicos que van a sufrir la vergüenza por todo el miedo y por todo el terror. Ellos saben que hay otros que les va a acompañar. Su único consuelo es que no van a ser los únicos. Hay millones de personas en ese momento, en ese lugar. Y la Biblia es clara cuando nos dice que los salvos van a ser un grupo mucho menor que aquellos que no sean salvos. La Biblia habla de un camino ancho y un camino angosto. Nos habla de una puerta ancha y una puerta angosta. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Usted no tiene que ser súper espiritual. Usted no tiene que ser súper inteligente para entender lo que la palabra del Señor claramente establece. No son muchos los que se van a salvar y no van a ser pocos los que se van a perder. Siempre se ha hablado de un grupo pequeño, aquellos que entraron por esa puerta que los estruja, aquellos que decidieron entrar por aquella puerta, por aquel camino que los cohíbe de hacer lo que quieran hacer. Porque muchos caminan por la puerta estrecha, porque muchos caminan o atraviesan ese lugar espacioso, porque no desean que no se les diga absolutamente nada. Desean hacer lo que les da la gana con su vida, vivir en sus placeres, en sus concupiscencias, y por eso es que prefieren ese camino. Pero hermano y hermana, como lo volvemos a repetir, es una decisión de cada uno. Muchas personas que creyeron que esa vida lo era todo. Hay gente que hoy vive como si el mundo no se fuera a acabar. Hay gente que dice, vivamos, comamos y vivamos que mañana moriremos. O sea, aquí es la fiesta porque cuando uno se muere, todo se acaba. Mentira. Es una mentira del enemigo cuando te dice que después de esto no hay nada. Claro que sí. Yo te lo estoy diciendo y a partir de esa noche, usted que me está escuchando y me está viendo, no puede alegar ignorancia ni desconocimiento delante del Señor, porque yo te estoy diciendo a la luz de la palabra que después de esta vida terrenal es cuando la vida eterna empieza de verdad. El problema es hacia dónde nos vamos a ir en esa bifurcación. ¿Nos vamos a ir hacia la vida eterna con el Señor? ¿O nos vamos a ir hacia la perdición eterna donde Dios nunca lo vas a poder encontrar? Dios ya no va a estar. En el infierno se llora, se grita, como lo vamos a ver, se clama, se maldice.
La gente está muy arrepentida. Todos los que están en el infierno en este momento, si hay algo que yo tengo claro, es que están arrepentidos, que desearían poder volver a cambiar las cosas, que desearían volver a vivir otra vez para no cometer los errores que se cometieron. Pero hermano y hermana, una vez que la puerta está cerrada, lo único que queda, dice Jesús, es el lloro y el crujir de dientes. Ya no hay más nada absolutamente que hacer. Se muere, se muere. Se muere con Dios, se muere sin Dios. Si se muere con Dios, hay un destino con el Señor. Si se muere sin Dios, es la perdición eterna. Y por más que en ese lugar se quieran arrepentir, por más que en ese lugar quisieran cambiar las cosas, ya el destino está listo. La moneda ya se ha echado. El que está ahí escogió estar ahí. Y es que esa es la parte más difícil que a nosotros nos cuesta entender. Las personas que están en el infierno en este momento escogieron estar en ese lugar. Y cuando usted me pregunta, pero ¿cómo es posible que uno quiera escoger un lugar de esos? Bueno, mira la conducta. Jesús decía en Juan capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. Son los frutos los que determinan quién es quién. No es lo que digas, no es lo que le presumas a la gente, no es lo que mientas delante de los demás. Porque muchas personas hoy en día viven de apariencias, presumiendo que son santos, presumiendo que son incólumes, presumiendo que son las mejores personas del mundo. Pero si hay alguien que juzga verdaderamente las intenciones, ese es Dios, y a Él es al único que no le podemos mentir. Entonces, querido hermano y querida hermana, no hay nada que hacer una vez que se llegue a ese lugar. El destino está totalmente claro y fue por decisión propia que la persona estará ahí. Y peor aún, una vez que los cuerpos de los muertos resuciten en un lugar y una hora establecida, se le leerán, como lo veremos más adelante, cada una de las acciones del por qué están en ese lugar. Y aunque usted haya omitido acciones, aunque usted haya olvidado acciones que lo tienen ahí, aunque usted se haga el ignorante, aunque usted le eche la culpa a su mamá, tal vez usted le va a echar la culpa a su esposa, tal vez usted le querrá echar la culpa a sus hijos, al jefe. Cada uno, dice el apóstol Pablo, tendrá que dar cuentas a Dios. Usted tendrá que dar cuentas por usted, pero todo lo que usted hizo y que lo tiene en ese lugar está probado y está demostrado para que nunca se pueda tampoco alegar injusticia del por qué esa persona está ahí en el infierno. Dios no comete errores. Dios no se equivoca. El que está en el cielo estará en el cielo por su propia decisión. El que está en el infierno estará en el infierno por sus propias decisiones. Y según Ezequiel, muchos que se creían dioses, muchos que creían que todo lo tenían controlado, nos llevaremos grandes sorpresas, hermano y hermana. Escúcheme en esta noche. Habrán grandes sorpresas. Personas que usted creía que se iban a condenar, o personas que usted juzgó, que usted condenó, personas que usted señaló, personas que usted quiso que fueran a dar al infierno. Es muy probable que esas personas estén morando en la patria celestial con el Señor. Y aquellos que usted creía que se iban a salvar, que tenían el boleto ganado, inclusive usted, cuidado si no se lleva la sorpresa de que no era como usted pensaba. Muchas personas, embriagados de fama, embriagados de riqueza, embriagados de placer, embriagados de poder, muchos van a padecer la ruina eterna. Así es que, hermano y hermana, esta palabra es muy dura, pero es importante que la hablemos en esta noche. El próximo domingo vamos a estar hablando acerca de la condición de las almas después de la muerte en palabras textuales del Señor Jesús. Y vamos a demostrar que la muerte no es una extinción. Olvídese. Ese cuento del muerto al hoyo y el vivo al bollo, eso es mentira. Cuando la persona muere, empieza a vivir, porque la muerte simplemente es una separación. Usted va a pasar al otro estado
consciente, con toda la claridad, usted va a sentir, podrá sentir consuelo o podrá sentir destrucción, lloro, gemidos. Los muertos justos e injustos, como lo vamos a ver el próximo domingo, están separados. Yo por eso es que quiero que usted nos acompañe el próximo domingo, invite a un amigo, invite a una amiga, porque vamos a demostrar que los que mueren en ese momento se separan en dos grandes grupos. Están separados en lugares opuestos. Los buenos que murieron con el Señor y los malos que murieron sin el Señor, en dos lugares totalmente opuestos. No pueden pasar de un lugar a otro, como tampoco pueden volver a la tierra, y de ahí están en una sala de espera, atormentados, desde ya, esperando su destino eterno. Próximo domingo, 8 de la noche, la condición de las almas después de la muerte. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, porque tu palabra nos guía, Señor, nos habla. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Que esta noche sea una noche de reflexión. No es una noche de atemorizar, no es una noche de desanimar, no es una noche de condenar ni de juzgar. Cada uno de nosotros, y yo me incluyo, tiene que hacer un análisis de cuál es su condición en este momento, en esta tierra, y qué sucedería si en esta noche fuésemos llamados a partir de ese mundo. ¿Cuál sería nuestro destino eterno? Que cada uno pueda autoevaluarse. Yo no soy quien para evaluar a nadie, para señalar a nadie, para condenar a nadie. Tú eres el único que juzga las intenciones. Simplemente mi trabajo, lo que me has encomendado es poner a cada uno de nuestros oyentes a reflexionar en cuanto a su propia manera de vivir. Que sea tu Espíritu el que nos redarguya y que nos pueda ordenar por la senda correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le bendigo en esta noche, hermano y hermana. Le deseo un hermoso, feliz fin de semana en el Señor. Deseo volverlo a ver, si es posible, el próximo domingo, en este su espacio, En Paz Me Acostaré. Quédese con nosotros en su frecuencia Vino Nuevo Radio. Continuamos con la programación normal de esta su emisora online, pero espero verle el próximo domingo a las 8 de la noche para que sigamos hablando de este tema tan relevante para usted y para mí. Lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.